Buenas tardes nuevamente, espero que hayan disfrutado su comida. La verdad estuvo sabrosa, me gustó, nunca había probado ese platillo. Estuvo rico, felicito a la cocina del hotel y la verdad a los que escogieron el platillo que no fuimos nosotros. Muy buena táctica. Bueno, tenemos el siguiente módulo, pues no menos importante que los anteriores. Nuestra labor como médicos implica una interacción con otro ser humano, al que llamamos paciente, que la más de las veces acude a nosotros afligido por un dolor, un malestar, una enfermedad, y que espera y confía en nosotros, en nuestro saber, en nuestras manos, en nuestros conocimientos, para un buen resultado de su motivo de consulta. Desafortunadamente, esto no siempre es así. La verdad, la gente tiene que fallecer, tarde que temprano, todos vamos a morir, y de repente se presentan con nosotros casos de pacientes graves, extremadamente delicados, muy mal atendidos. Quiero poner un ejemplo típico: paciente diabético que jamás se cuidó, jamás fue a visita médica, jamás se aplicó los medicamentos y llega en un estado crítico con nosotros, en un estado de insuficiencia renal, con una necrosis en una extremidad, séptico, y la familia se reclama porque no se salva. Entonces el acto médico no siempre tiene el desenlace que deseamos. Y esto puede generar un conflicto en la relación médico-paciente o paciente-médico o familiar del paciente con el médico. Entonces, los panelistas de esta tarde, todos son expertos en el tema y cada quien tiene importante información que presentar. Yo quisiera empezar por Adrián de Procopio. Tienes una presentación, ¿verdad, Adrián? Procopio, él va a explicarles de qué se trata esta compañía y pues pido un aplauso para él, por favor, Adrián. Gracias. Vamos a arrancar con mi presentación. Tengo unas diapositivas que entregué al equipo técnico. Si en algún momento las pueden poner en la pantalla, se las voy a agradecer. Y el tema que traigo para ustedes es un tema que, por lo menos en mi experiencia como abogado litigante en California, no obstante como mexicano, abogado mexicano, es un tema hasta cierto punto ignorado por los profesionistas, por los empresarios mexicanos que tienen negocios o obtienen algún fruto de su trabajo físico o intelectual proveniente de los Estados Unidos. Y precisamente es el tema del riesgo que implica que sean sometidos a la competencia de los tribunales en Estados Unidos, en este caso vamos a ver California, no obstante que los servicios que prestaron fueron exclusivamente en México. Y los hechos que normalmente se presentan en estas situaciones son los siguientes. Estamos en una situación con un médico mexicano, ciudadano mexicano residente en México, que exclusivamente presta sus servicios profesionales en México, ya sea trabajando en su propia clínica o en algún hospital u otro lugar de servicios ubicado en México. Paciente extranjero, eso significa no tanto la cuestión de la nacionalidad, sino el lugar de residencia, que está habitualmente domiciliado en California, para efectos de este ejemplo. Una promoción de los servicios por parte del profesionista mexicano en los Estados Unidos, llámese a través de contratistas independientes, publicaciones o inclusive a través de sus propios empleados o por oficinas de captura de clientes para cuestiones de marketing. Es esta promoción de servicios en los Estados Unidos.
Los servicios que proporciona el médico son exclusivamente llevados a cabo en territorio nacional. Y el paciente, con o sin justificación, después de haber recibido sus servicios del médico, presenta una demanda en California, una demanda por daños civil ante los tribunales, ya sea federales o estatales en California. Bajo estos supuestos, en general, el médico tiene tres opciones. Y estamos comentando con algunos de mis colegas que me acompañan de Procopio. El último asunto que atendí con estos hechos hipotéticos fue aproximadamente 5 años, en el caso de un dentista. Y cuando se presentó la situación, el dentista me dijo: bueno, Adrián, pues ¿por qué voy a contestar la demanda, voy a defenderme en los Estados Unidos si la ubicación de mis bienes o la mayoría de la ubicación de mis bienes se encuentra en México y no va a ser posible, según mis litigantes en México, que puedan ejecutar la demanda? Entonces, la primera opción que tiene el médico es ignorar el proceso iniciado en su contra en California. La otra opción que tiene, por supuesto, es contestar la demanda. Si el médico considera que efectivamente sus servicios cumplen los estándares profesionales mínimos y razonables, entonces puede contestar la demanda. Pero la opción más común, por lo menos en los casos que yo he atendido, es el de objetar el ejercicio de la competencia personal por parte de los tribunales de California. Y es aquí donde quiero concentrar mi plática, porque existe la percepción de que si un médico presta sus servicios exclusivamente en México, tiene licencia en México, todos sus bienes están en México, no puede ser sujeto a la competencia de los tribunales en Estados Unidos. Y eso es incorrecto. Inclusive estaba comentando con algún otro colega antes de entrar a las conferencias y me decía el colega: bueno, es que la competencia la tiene México en el caso de una mala praxis por parte del médico, porque existen los foros administrativos y los foros judiciales en México para dirimir esas controversias, para resolver si efectivamente el médico cometió mala praxis o no. Pero los tribunales mexicanos van a determinar su competencia conforme a las leyes de México, sin importarle lo que digan las leyes de Estados Unidos. Y los tribunales de Estados Unidos, a su vez, van a resolver su propia competencia conforme a las leyes de Estados Unidos, no conforme a las leyes de México. Y entonces, un tribunal en Estados Unidos puede ejercitar competencia personal. Esto es, puede juzgar al médico mexicano si se dan algunos de estos 4 supuestos. 1, si el médico está domiciliado en California o en un determinado estado, en Arizona. Domiciliado significa presencia física con intención de permanecer ahí. En el ejemplo que les di al comienzo de esta charla, normalmente el médico no está domiciliado en California, porque está domiciliado en México. El siguiente base por la cual el tribunal puede ejercer la competencia es si el médico es emplazado con la demanda, si se encuentra físicamente de manera voluntaria dentro del estado de California, en donde se presentó la demanda. La tercera es si el médico expresa o tácitamente consintió al ejercicio de esa competencia. Expresa sería en una cláusula contractual, lo cual sería muy poco común que el médico en su propio contrato de prestación de servicios profesionales incluyera una cláusula sometiéndose a la competencia de los tribunales de Estados Unidos. Es al contrario, y eso vamos a ver con una medida para reducir este riesgo del ejercicio de la competencia. Pero tácitamente sería, por ejemplo, si el médico consulta con un abogado californiano sobre esta demanda presentada en su contra y contesta la demanda sin antes haber interpuesto el ataque de la competencia. Tácitamente se somete a la competencia de esos tribunales. Y la cuarta base o circunstancia por la cual el tribunal puede ejercer esa competencia es
existencia de contactos mínimos entre el médico y California. Y la idea del ejercicio de la competencia personal conforme a la Suprema Corte de la Nación de los Estados Unidos y asimismo a lo largo de la Unión Americana es la idea de que si un extranjero dirige sus actividades a un foro llámese un estado de los 50 estados de la Unión Americana, para obtener un beneficio, entonces el tribunal puede analizar si ese beneficio y el impacto o el efecto causado por ese beneficio del extranjero, obtenido por el extranjero, puede ser considerado como razonable para el ejercicio de la competencia. Y es común en el caso de nosotros que nos encontramos en una zona fronteriza que tengamos cuentas en California, en San Diego, que tengamos a nuestros hijos tal vez yendo a la escuela en California, que tengamos una casa de verano en California. Cada uno de esos posibles contactos entre California y el profesionista extranjero va a ser considerado por el tribunal para determinar si es razonable que ejerciten competencia sobre él. Ahora, cuando he tenido estas circunstancias en las cuales viene un médico conmigo y presentar una demanda en contra del médico, la primera pregunta que me hacen es ¿cuánto y cómo? ¿Cuánto va a costar esto y cómo nos podemos salir de esta situación, de que no me juzguen? Bueno, es precisamente el costo de inclusive presentar un escrito objetando la competencia personal del tribunal en California, el cual hace extremadamente gravoso correr ese riesgo de que se les demanden en California. Desconozco sinceramente cuál es el costo actual promedio de honorarios por el enderezar una nariz o una operación de nariz, pero me imagino que debe costar menos de entre 5 o 3 mil dólares. Muy probablemente el costo del litigio simplemente para objetar la competencia podría rebasar esa cantidad. Entonces, he visto varios panfletos y varias publicaciones a través de los cuales los médicos mexicanos, con razón y de manera justificada, ofrecen sus excelentes servicios a los extranjeros, a los pacientes extranjeros, no solamente porque es más barato, sino porque el servicio es de la misma calidad o mejor de la que se ofrece en Estados Unidos. Sin embargo, el costo o el riesgo que tienen esos médicos extranjeros no es tomado en cuenta precisamente antes de que se dé esta situación de la presentación de una demanda. ¿Cuáles son medidas preventivas que consideren ustedes, considere su gremio para tratar de minimizar o reducir este riesgo? Bueno, primero, avisos en tiempo y forma al paciente de que ustedes son médicos mexicanos que solamente ejercen en México y cualquier reclamo relacionado con los servicios que ustedes prestan va a ser resuelto conforme a las leyes mexicanas y en México. Otra que es un poco tal vez más gravosa respecto desde el punto de vista de logística para ustedes es incluir una cláusula de selección de foro obligatoria en sus contratos, en las cuales específicamente se señale que el foro para resolver cualquier controversia entre el paciente y el médico va a ser México. Y lo que he escuchado de algunos colegas de ustedes, a los cuales represento y a los cuales he redactado esta cláusula de selección de foro para sus contratos, es que me dicen: Adrián, es que quieres ponerle mucha información en la cláusula, en nuestros contratos, y haces nuestros contratos mucho más largos y mucho más difíciles de imprimir en una sola página.
y entiendo la preocupación desde el punto de vista de mercadotecnia y logística. Sin embargo, es precisamente esa cláusula de selección de foro con la que nos serviría a nosotros, abogados en California, asegurarnos de que si alguien presentara una demanda en contra de ustedes por servicios prestados en México, tengamos un excelente argumento para decirle al tribunal: el paciente expresamente y de manera informada decidió someter su reclamo de mala praxis y cualquier reclamo derivado de esa relación paciente-médico a los tribunales en México. Y lo último es el seguro de responsabilidad profesional, el cual entiendo que hay excelentes pólizas que se ofrecen a nivel nacional, pero que no necesariamente tienen cobertura en el extranjero precisamente por el riesgo y el costo que tienen estos procesos en Estados Unidos. El último asunto en el cual representé a un médico mexicano, a este dentista que lo demandaron en California, se gastó cerca de $25,000 en presentar esa promoción atacando la competencia personal y argumentando que el foro más conveniente para conocer sobre la controversia era México, y definitivamente ese costo rebasó varias veces los honorarios que había cobrado el dentista al paciente. Entonces, estas son, por supuesto, medidas preventivas que se tienen que analizar y hacer como una especie de traje a la medida para asegurarnos de que cubra las necesidades de la práctica médica de cada uno de ustedes. Sé que tenemos tiempo limitado y precisamente por ello hice mi presentación bastante escueta, y normalmente lo que más nos importa a los que exponemos es escuchar las preguntas del público en caso de que haya alguna. Gracias. Gracias. Toca el turno ahora a la licenciada Alejandra Romo, directora general del Instituto Nacional de la Defensa Médica. Un aplauso para la licenciada, por favor. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un tema complicado, un tema escabroso. Desde la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el 96. Un tema complicado porque hoy en día el simple hecho de que el paciente cuente con un teléfono inteligente puede hacer pedazos su honorabilidad y su prestigio. Un tema complicado porque todo lo quieren hacer ver como negligencia médica. Si ustedes me preguntaran después de la ponencia del abogado, que yo creo que dio bastante miedo el siquiera seguir ejerciendo, si ustedes me preguntaran cuáles son las claves para evitar una demanda, cuáles son las claves para evitar, déjenme que acaben de hablar allá, porque soy de atención dispersa, entonces no me dejan continuar. ¿Sí me permiten? Gracias. Una de las claves para tener o evitar una demanda por negligencia, una demanda por un homicidio culposo en el caso de que fallezca un paciente, sin lugar a dudas es el expediente clínico. La reina de las pruebas en este tipo de cuestiones es el expediente clínico. Si ustedes no dejan asentado dentro del expediente clínico que no cuentan con los insumos suficientes para brindar una atención médica de calidad a nivel institucional, si ustedes en el expediente clínico no establecen que no encuentran o que no cuentan con el personal médico suficiente para brindar una atención médica de calidad, entonces recuerden que el Ministerio Público no lo va a recordar por ustedes. Al final ustedes están siendo juzgados por un abogado que es Ministerio Público y un juez. En este caso el Ministerio Público lo que realiza es la indagatoria, pero al final es un abogado que desconoce lo que es un óbito. Es un abogado que no sabe lo que es un choque anafiláctico. Si yo les preguntara en este momento de quién es responsabilidad del choque anafiláctico, ¿qué me contestarían?
¿De quién es responsabilidad un choque anafiláctico? Muchos dicen que del médico, otros dicen de quien suministra el medicamento, otros dicen que del paciente. Es más, me he encontrado foros en donde refieren que un choque anafiláctico es responsabilidad hasta del laboratorio que fabrica el producto. Señores, el choque anafiláctico no es responsabilidad de alguien. El choque anafiláctico es un evento que se puede presentar en cualquier momento y con cualquier medicamento. Pero al final, si ustedes desconocen este tipo de terminología y no la plantean dentro del expediente clínico, no podemos asegurar tener una defensa exitosa, no podemos asegurar tener una resolución favorable. El expediente clínico, una impecable relación médico-paciente, que al final, ojo, yo sí hago valer mucho lo que ustedes conocen como medicina defensiva, que yo lo llamaría más bien una medicina responsable. Una medicina responsable porque es aquella que se realiza apegada a las normas oficiales mexicanas, que se realiza apegada a la Lex Artis Médica, que se realiza apegada a las guías de práctica clínica. Pero al final, el que yo defienda una excelente relación médico-paciente, el que yo promueva que exista una relación médico-paciente adecuada, no significa que ustedes se dejen maltratar. No significa que ustedes se dejen pisotear en cuanto a sus derechos por el paciente o sus familiares. No existe, señores, no existe algo que les impida ser demandados. Hoy en día efectivamente lo quieren hacer como en Estados Unidos. Las demandas en contra del profesional de la salud ya son millonarias y son por lo que menos se imaginan. Me acaba de tocar un caso de una demanda por 50 millones de pesos a un jefe de patología de Grupo Ángeles. ¿Saben qué alegaba el paciente? Alegaba que el patólogo, fíjense, que el patólogo, pese a que sabemos que no existe una relación médico-paciente, alegaba que el patólogo le dijo que tenía cáncer. Por eso demandó 50 millones de pesos. El juicio se ganó, pero se ganó después de 5 años de estar sujeto a un procedimiento este médico, independientemente de que sabemos que no existe una relación médico-paciente. Entonces, yo concluyo diciéndoles que no permitan que sus derechos sean pisoteados. Si yo les preguntara en este momento, ¿cuántos de ustedes, levante la mano por favor, siendo honestos, cuántos de ustedes han leído la Carta de los Derechos del Médico? Fíjense, los de la CONAMED. Se la saben de memoria, qué chiste. Pero nadie más. Dense cuenta, una persona, un médico ha leído la Carta de los Derechos de ¿cuántos? Concluyo diciendo, si ustedes no valoran lo que les costó el examen nacional de residencias médicas, si ustedes no valoran lo que les costó el dormir, comer, vivir en un hospital durante 4 años o a veces 8 cuando se trata de una subespecialidad, nadie más lo va a hacer por ustedes. La única forma, señores, de salvaguardar su prestigio profesional, y probablemente me crucifiquen en el panel, pero honestamente me tienen sin cuidado. Y les voy a decir por qué. Porque llevo 25 años dedicándome exclusivamente a defender profesionales de la salud. Y gracias a Dios en esos 25 años no hay un solo asunto que yo tenga en contra. Y la única respuesta que yo veo viable para salvaguardar su prestigio profesional es demandar al paciente. Si ustedes no demandan al paciente por el mismo daño moral que él los está demandando, si ustedes no demandan al paciente, si ustedes no lo denuncian por el delito de amenazas, si ustedes no lo denuncian por el delito de extorsión, entonces, ¿cómo quieren hacer valer sus derechos? Para el paciente es tan sencillo llegar y tronarle los dedos y decirle, a mí me atienden. A nivel institucional lo hacen todos los días. Les tronan los dedos y les dicen, a mí me atiendes porque por mis impuestos comes. Si ustedes permiten ese trato, créame que nadie más le va a poder defender ante una instancia legal en donde se estén pisoteando sus derechos.
Muchísimas gracias por su atención. Estoy para servirles. Gracias, licenciada. Bueno, toca el turno a la doctora Elba Cornejo Arminio, directora de la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California. Adelante, doctora. ¿Me pone mi presentación, por favor? Más importante, creo yo, es ver, bueno, ¿por qué es que se está quejando el paciente de mí? ¿Realmente yo tengo la práctica para haber atendido a ese paciente? ¿Yo, médico general, que digo que le voy a hacer una histerectomía? ¿O yo, médico general, que le voy a quitar una catarata? La verdad de las cosas es que en la Comisión de Arbitraje Médico vemos este tipo de casos. Pero bueno, ¿por qué es importante que el día de hoy hablemos de la prevención del conflicto en la relación médico-paciente? Porque las quejas en relación a esto han aumentado en Baja California. Vean ustedes, en el sexenio pasado tuvimos 1,501 quejas. Actualmente, el 2014, abril del 2019, tenemos 3,356 quejas en la oficina de la Comisión de Arbitraje Médico. Han aumentado el 223%. ¿Qué es la Comisión de Arbitraje Médico? ¿Y saben por qué me importa mucho decirles? Porque cuando me invita a un colegio a hablar de la Comisión de Arbitraje Médico, el 80% de sus colegiados no sabe qué es la Comisión de Arbitraje Médico. ¿Y saben por qué es importante? Porque nosotros somos la instancia para no judicializar un acto médico. Si todos tuvieran la cultura de antes de que se vayan a un ministerio público, vayan a la Comisión de Arbitraje Médico, los médicos no estaríamos con problemas de este tipo legales. El problema es que para pronto queremos contratar un abogado y para pronto nunca nos asesoramos con quien son tus colegas. La Comisión de Arbitraje Médico somos puros médicos y nosotros no estamos para cuestionar a nuestro mismo gremio. Por el contrario, la Comisión de Arbitraje Médico está para apoyar a los colegios, para decirle de qué se está quejando la gente y que sean datos reales, porque a mí me llega el expediente completo y ahí tengo al que se está quejando y yo sí puedo citar al médico para decirle, mira, se está quejando de esto, pero podemos conciliar de esta manera. O sea, nosotros sin abogados, entre puros médicos. Entonces, bueno, ¿quién es la Comisión de Arbitraje Médico? Es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado que tiene participación ciudadana, porque nosotros tenemos un Consejo Estatal de Arbitraje Médico que está constituido principalmente por los colegios de todo Baja California. Son ustedes, mis compañeros médicos, los que están en el Consejo Estatal de Arbitraje Médico. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, hay que hacer una solución imparcial de los conflictos por posibles, ni siquiera hay que decir por irregularidades, por posibles irregularidades en el servicio de salud. Y esto tiene que ser en un ámbito ético, objetivo, imparcial, confidencial y sobre todo en la Comisión de Arbitraje Médico no se cobra un peso por nada, ni siquiera por los arbitrajes. ¿Cuál es el objetivo? Contribuir a la mejora de la calidad en los servicios de salud mediante la resolución de los conflictos que se puedan suscitar entre un paciente quejoso y un prestador de servicios. ¿Cuáles son las atribuciones que tenemos? Primero, hay que resolver conflictos entre usuarios y prestadores de servicio, pero hay que garantizar el derecho a la protección a la salud. No si estamos cometiendo lo que la abogada decía. Si finalmente nosotros estamos ostentando un título que no tenemos y estamos operando una catarata, pues finalmente esa no es garantizar el derecho a la protección de la salud. Hay que promover una práctica de la medicina ética sobre todo eso y prevenir, claro, el conflicto médico. Nosotros también lo que tenemos que hacer es promover la dignificación de la medicina. Es muy importante que la Comisión de Arbitraje Médico se posicione en la población como que somos gente que hemos estado 40 años en un hospital, trabajando al frente de un hospital y poniendo el nombre de una institución en donde hacemos las cosas bien y éticamente. Nosotros tenemos estos principios. Primero, hay que ser imparciales.
Todo debe de ser en estricta confidencialidad. No estamos para andar muestreando a nuestros colegas que tienen alguna queja con nosotros. Hay que tratar a todos con respeto, con objetividad y sobre todo que se agilicen esos procesos y que lleguemos a una conciliación lo más pronto posible. Nuestras funciones son orientar al que viene con la queja, sobre todo si son en instituciones públicas, gestionar aquellas irregularidades que se hayan cometido en una institución, porque muchas veces una queja es porque no les han hecho una resonancia magnética o porque no se le ha agilizado una interconsulta, y nosotros apoyamos también en eso. Asesoramos al paciente desde el punto de vista legal, sí, con nuestros abogados, y auxiliamos a resolver los conflictos. Podemos tener arbitraje, por supuesto, y este constituye uno de los principales mecanismos alternativos de solución de controversias que lo prevé nuestra ley, y la resolución es en materia de atención de la institución. Se trata de resolver extrajudicialmente y ambas partes acuerdan la intervención de un tercero en discordia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener a alguien que esté dando una tercera opinión. El rol del árbitro es similar al de un juez. Las partes presentan el caso, prueban los hechos, tanto el paciente como el prestador de servicios, y en esa base, ¿sí?, hay una opinión técnica de parte de órganos colegiados. Esa opinión técnica se revisa por el Consejo Estatal de Arbitraje Médico y se emite un dictamen y se concluye en un laudo que puede ser o absolutorio o incluso condenatorio. Si yo hablo el día de hoy acerca de la prevención del conflicto en la relación médico-paciente, primero tengo que hablar qué es el acto médico, porque ahí es donde está el conflicto, en el acto médico. El acto médico es toda clase de tratamientos, intervenciones o exámenes con fines diagnósticos, profilácticos, terapéuticos o de rehabilitación llevados a cabo por un médico o bajo su responsabilidad. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros a nuestros residentes les estamos dando indicaciones verbales y lo debemos de reconocer, claro que lo hacemos y es nuestra responsabilidad. Debe de ser todo este acto médico según los principios y criterios éticos y normativos de la práctica médica. Y además, no debemos olvidar cuáles son las principales causas de conflicto: o impericia, o negligencia, inobservancia de reglamentos o por imprudencia. Y esto ya está muy manejado por todos nosotros, que estas son las principales causas de conflicto. Pero no debemos olvidar algo. Cuando el médico, en su condición de profesional, sí, sobre todo profesional de la salud, siempre está dispuesto a brindar ayuda en forma humanitaria y sensible, este es el pilar fundamental en donde descansa el nivel de satisfacción en la atención médica. Y mírenme, yo tengo 40 años entre quirófanos y terapia intensiva y nunca he tenido una queja médica. Entonces, pero hay que tener ese trato sensible al paciente, ese de que el paciente está muy grave, señora, pero le estamos haciendo la lucha, y tenga usted la seguridad que los médicos que la están tratando son médicos capaces, que tienen todo para hacer su trabajo. Y bueno, a la gente hay que irle llevando junto con nosotros con el padecimiento. Debemos de reconocer que cuál es la situación actual por la que está prevaleciendo ahorita nuestra atención médica. Primero, que la calidad de la atención médica ha sido puesta en tela de juicio. Otra, que la medicina moderna tiene grandes avances tecnológicos. Ahora los pacientes les hacen una tomografía y dicen: doctora, pero es que no me han hecho resonancia magnética. Oiga, doctora, el examen me lo hicieron por PCR y no me hicieron por inmunofluorescencia. Las transformaciones ocurridas en la relación médico-paciente, hay causa de inconformidades en los usuarios y hay reclamos judiciales y mediáticos. Algo muy importante es que debemos de reconocer cuáles son los problemas comunes que tenemos los que trabajamos en el servicio público y cuáles son los que se tienen en el servicio privado. Primero, que tenemos una sobresaturación y sobreutilización de servicios. Además, tenemos listas de espera grandes. Tenemos avances diagnósticos que no tenemos a la mano muchas veces. Y las expectativas de los pacientes son ilimitadas. Si ya me mandaron con el cirujano torácico, él sí me va a curar. Las expectativas son grandes y hay que decirle: señor, está usted en muy malas condiciones.
pero hay que estarlo diciendo. La medicina defensiva, tenemos incertidumbre los médicos, ahora con tantos recursos que están disminuyendo para el sector, realmente hay incertidumbre entre nosotros. Tenemos conflicto de intereses, deterioro entre las relaciones entre autoridad y trabajadores, ansiedad, burnout, insatisfacción, etcétera. Actualmente, hay 3 modelos de atención a la salud. Una que está centrada en el profesional, otra que está centrada en los recursos y otra que está centrada en el paciente. Y esa es una decisión que nosotros podemos tomar. La atención centrada en el paciente aumenta efectividad y autonomía, y esta es basada en la comunicación y en la negociación, en la confianza y en la seguridad, pero sobre todo un trato interpersonal. ¿Qué debemos de reconocer? Que el paciente que tenemos actualmente no es el paciente que tenía las características de antes. Ahora el paciente tiene un mayor nivel de información de su padecimiento o el de su familiar, tiene mayor autonomía, él tiene la capacidad, pero sobre el interés de participar en las decisiones sobre su padecimiento. Hay pacientes que dicen, doctora, yo no quiero quimioterapia. Doctora, yo no me quiero someter a cirugía. Doctora, y ellos deciden qué es lo que quieren que hacer. Además, hay mucha cultura de los derechos de los pacientes como clientes, como usuarios, como consumidores. Ahí tenemos las causas del aumento en las denuncias por la mala praxis. También tenemos las causas principales de imprudencia médica, pero yo creo que lo que me importa es esta. Las quejas atendidas por motivo de la relación médico-paciente. Vean, el 89% es por problemas de comunicación. ¿Y quién nos enseñó a nosotros cómo dar una mala noticia? ¿Y quién nos enseñó a nosotros cómo ser empático con los pacientes? ¿Y quién nos enseñó a nosotros que hay que ser muy simpatiquito para poder tratar a un paciente? Pero bueno, existen los problemas de comunicación entre los pacientes y el prestador de servicio. Al paciente le importa la información acerca de su diagnóstico, las razones de su padecimiento y además el pronóstico. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me voy a aliviar? ¿Sí o no? El médico considera que lo que le importa al paciente es qué tratamiento le voy a dar y cuál es su régimen medicamentoso. Pero bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para dar una mala noticia a un paciente? Estas dificultades en la comunicación pueden ser muchas. Por ejemplo, los familiares tienen el derecho de conocer la situación real del paciente, pero existen familiares que no desean conocerla. Pero bueno, eso también es importante, que hay que explicar conceptos complicados de la medicina y que la familia los entienda con un lenguaje que sea entendible y muchas veces gráfico para que lo puedan entender. Hay temor a que la familia y el paciente se vengan abajo y empeoren las posibilidades del paciente, y esto es un temor a enfrentarse a reacciones emocionales y preguntas incómodas de los factores. Hay también factores socioculturales. La familia no entiende que el paciente se puede morir. Tampoco entiende que actualmente hay casos en los que la medicina no los puede solucionar. En la sociedad actual, la salud está asociada a riqueza y al triunfo social. Pero también hay factores exclusivamente del paciente, y es que es difícil que el médico también trate con estos factores. El paciente manipulador, el agresivo, el que se cree abogado, pero bueno, también tenemos pacientes cooperadores. Pero también hay factores del médico. Fíjense, hay temor a causar dolor, hay temor a todo lo legal y tener a un abogado que me esté exigiendo respuestas, a manifestar emociones propias, pero también tenemos temor al fracaso terapéutico. Pero también hay que saber las diferencias entre comunicar e informar. Hay que dar malas noticias de un modo empático, directo, compasivo y compartiendo el dolor. Nunca mentiras. Al paciente hay que esté en muy malas condiciones, pero vamos a hacer esto con estas alternativas. Se pueden planificar en función de objetivos realistas y estrechar los vínculos entre el paciente y el médico y facilitar la ayuda a psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, a ellos y a la familia. ¿Cómo se deben comunicar las malas noticias? Hay un protocolo que se llama Protocolo EPICE de comunicación de malas noticias, en donde dice que primero hay que preparar el entorno, hay que preparar cómo vamos a dar la noticia, y no en un pasillo, y no delante de otras gentes, sino, señor, les quiero platicar, por favor, vengan los familiares, vamos a la oficina, tengo que informarles acerca de la evolución del paciente, preparando nuestro entorno. Hay que tener percepción de descubrir qué es lo que ya saben del padecimiento,
de su familiar o de ellos mismos. Hay que invitarlos a que sepan más de lo que está pasando y de cuál es la evolución que este padecimiento tiene. Hay que darles conocimiento y comunicando la información precisa de cómo está en este momento, qué puede pasar la semana que entra, qué puede ser mañana, y saber que ellos vayan junto con nosotros en la evolución. Pero algo muy importante, no hay que olvidar, es muy importante ser empático con los pacientes y responder a sus reacciones. Y hay que diseñar un plan terapéutico, que es el punto de la estrategia. Es muy interesante porque aquí hay varios compañeros que fueron titulares de la Comisión de Arbitraje Médico. Les decía yo que aquellos que estamos de una manera u otra vinculados con los casos de responsabilidad profesional, creo que coincidimos en un aspecto. Detrás de una reclamación casi siempre se encuentra un deterioro en la relación humana entre el médico y el paciente. ¿Cómo prevenir ese conflicto médico? Hay un encuentro entre médico y paciente. Este encuentro es un encuentro entre dos seres humanos. Un enfermo que necesita ayuda y un médico que quiere, pero sobre todo que puede ofrecer ayuda. Este procedimiento, la relación médico-paciente, es el procedimiento más común en medicina y probablemente una de las herramientas más importantes para poder ser exitosos. Veas en una encuesta que hizo en la Comisión de Arbitraje Médico a nivel nacional en el 2014, en donde cuál era la opinión de los padres de los pacientes hospitalizados. Primero, que el informe no recibieron palabras de apoyo los padres del padecimiento de su hijo, que el médico estaba desanimado, presuntuoso y frío, que no lo examinó, que no se lavó las manos, que tenía un lenguaje que no se le podía entender, que había falta de congruencia entre el lenguaje verbal y corporal, falta de apoyo gráfico para explicar qué era lo que le estaba pasando al niño, objeción al sitio y a la formalidad del informe y mala presentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros y que está a nuestro alcance todo el tiempo y que la mayoría de nosotros ya lo hacemos? Primero, hay que permanecer en continua actualización de conocimientos, habilidades y destrezas. Mantener una comunicación verbal y no verbal, sobre todo, adecuada con los pacientes. Respetar el derecho de los pacientes, y hay que saberse bien todos los puntos, pero como dijo la abogada, defender nuestros derechos como médicos. Y recuerden, defender nuestros derechos como médicos está en el expediente y hay que poner lo que no tenemos. Pero ¿saben también en dónde? En el consentimiento informado. En el consentimiento informado siempre hay que ponerle que puede tener shock anafiláctico y que puede llegar a la muerte en el consentimiento informado. Y nada de testigos, el paciente y el familiar, el paciente y el esposo, y que firmen dos. Siempre tenemos que tener el expediente como nuestro aliado y el consentimiento informado para reforzar nuestra defensa. Si yo les digo ahorita qué es lo que hay que hacer para favorecer esta comunicación, hay que planificar la comunicación con los familiares y con el paciente, utilizar lenguaje sencillo, asertivo y comprensible, mantener flexibilidad y comprensión con pensamientos diferentes a los nuestros, valores diferentes y conductas diferentes a las nuestras, escuchar con atención y no interrumpir cuando el paciente o el familiar nos está preguntando. Reflexionar lo que el paciente ya sabe, lo que quiere conocer y lo que consideramos que deba saber, y preguntarle, ¿tienes alguna otra duda? ¿Necesitas que te explique algo más? Siempre que se vea la importancia que le estamos dando de que ellos se entiendan bien. Satisfacer las necesidades de información conforme van surgiendo, asegurarte de que la información proporcionada ha sido comprendida antes de tomar la decisión, y proporcionar ánimo y apoyo al paciente y a los familiares. El día de hoy quiero concluir que esos pacientes de antes, en eso yo me encuentro, que los que tenemos más de 40 años en la práctica médica, y los médicos de hoy y los médicos del futuro deben de tener ciertas cualidades. Y esas cualidades deben de ser bien preparado técnicamente, aplicar bien el conocimiento que tengan disponible, hacer lo que saben hacer y no comprometerse en hacer lo que no es su práctica médica. Ser estudioso, ser motivado por hacer las cosas bien,
ser eficiente y responsable, tener sentido común, preocupado por sus pacientes, capaz de trabajar en equipo, no solos. Hay que pedir interconsulta, hay que pedir la asesoría, el apoyo de otros colegas para sacar a nuestro paciente adelante. Hay que ser asertivo, buen comunicador, amable, creativo y aprender de nuestros errores. Cuando tengamos pacientes médicos con estas características, los factores para que haya un conflicto por el acto médico disminuirá notablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, toca el turno al licenciado Mario Bernal. Licenciado Bernal ha sido asesor del Colegio Médico de Ensenada, de la Federación Médica de Baja California y del Colegio Médico de México, y actualmente es asesor del Colegio Médico de Tijuana. También ha sido asesor de la Secretaría de Salud de Baja California, de la Cámara de Diputados del Estado y de la Comisión de Arbitraje Médico. Licenciado Bernal, adelante. Buenas tardes. Voy a rogar su atención de todos, por favor. Como se darán cuenta, hay distintas posturas de cómo analizar lo referente al conflicto médico. Puede ser visto por personas que atienden la defensa de un médico involucrado. Estamos hablando de las personas que son expertos en el litigio, no necesariamente en el acto médico. Podemos verlo desde el punto de vista de personas que están involucradas desde el Estado en atender a la queja desde el lado del paciente, para desde ahí involucrar al prestador de servicio y buscar un entendimiento de lo que pasó y de ahí ver los aspectos de cómo arreglar el problema, no cómo imputarle una responsabilidad, cómo arreglarlo. Quisiera dejarles hoy la semilla de algo que he trabajado por más de 25 años en el camino que he tenido con la comunidad médica organizada. Definitivamente tenemos que reconocer una postura, la postura del médico. Tiene que llegar el momento en el que no dependemos de un profesional de la defensa. Hay empresas que me gustó ahora llegar y que las personas que expusieron antes de mí no arrancaran diciendo, ¿se imaginan ustedes un día detenidos en prisión y que alguien tenga que hablar por ustedes? Cada uno dice, wow, pues a ver qué expongo ahora. La verdad es que desde el punto médico también hay un referente para analizar el conflicto. Si dejamos de vernos, es mi postura personal que me ha funcionado nomás por 25 años, si dejamos de vernos como las personas que tienen que ir a defender un acto y pasamos a ser las personas de ejercicio correcto que acuden ante una autoridad a acreditar su correcto ejercicio, como que si le empezamos a quitar presión a la visión de esto. El problema es que en el prestador de servicios de salud no hay entrenamiento ni conocimiento para atender el conflicto. El conflicto no es algo ajeno. Es claro que el camino más corto entre dos pensamientos es un desacuerdo, no el acuerdo. Con ello es implícito que podría haber un conflicto. En la definición que hace la doctora es algo que yo trabajé en un foro internacional, nada más que me le cambiaron el concepto. Dice de una posible irregularidad. Es un término que lo arranqué de la formación penalística, era la probable responsabilidad. No me interesa ver que sea posible que haya habido algo mal. Me interesa ver si es probable o no, o sea, si puedo yo demostrar mi correcto ejercicio o si el paciente puede acreditar mi incorrecto ejercicio. Definitivamente hay otro lado de donde veamos esto. Si ustedes lo analizan, ya es algo que ya había criticado yo a comisionado anterior, cuando el Estado publica las causas generadoras del conflicto, dice el error, la imprudencia, la impericia. Error, imprudencia, impericia, negligencia, iatrogenia. Si analizan ustedes, hay dos elementos en la prestación del servicio de salud, es el prestador y el usuario. Si analizamos quién puede cometer el error, la impericia, la imprudencia, nos vamos a dar cuenta que solamente el prestador de servicio puede cometerlo. Significa que desde la perspectiva estatal, solamente el médico genera. Por otro lado, no nos hablan de la omisión de información del paciente o probablemente el ocultamiento total de información, el no arraigo terapéutico
o el tratamiento paralelo, ¿no? La medicina junto con la hierba de la comadre, no se ve eso. ¿Y qué decir de lo otro que está muy evolucionado en Sudamérica? Aquí no se ha tocado gracias a la creación de los organismos nacionales de análisis del conflicto. ¿Qué cuando el médico está trabajando y no hay insumos? Ni equipo, ni recurso humano. También es parte del conflicto. Es temática que hemos caminado analizándolo desde la óptica de los colegios. Actualmente ya hay un modelo procesal en el cual ya no hay tanta exigencia para un proceso, tanto para involucrarlos en el proceso ya se exige mucho menos que antes, pero también es cierto que ahora ocupas menos cosas para apersonarte a acreditar tu correcto ejercicio. Las empresas que venían, por las que dejamos de andar en esto en un tiempo, pues te ofrecían abogado, perito, incluso fianza. Con lo cual te están invitando a entrar al pleito, no a no estar en él. Desde mi personal postura, que ya lo he dejado en distintos foros a nivel nacional y fuera, es que se informa cómo yo llegue, como me ha tocado ver, no gracias a mi excelente defensa, sino al excelente trabajo profesional de un prestador de servicios de salud. Sí me ha tocado ver cómo un hombre llega y acredita su correcto ejercicio. Y técnicamente un abogado más le dice cómo convertirlo en los instrumentos jurídicos que ocupa un juzgador. Para que antes de llegar al dictado de una sentencia diga el juez, no, pues cómo lo iba a hacer así, hombre, si el médico no podía ni esto ni el otro. Ya compró la idea. Pero eso es porque nos convertimos en algo como el que nos está juzgando. Convertimos todo en lo que él entiende en su lenguaje, sin volvernos abogados. He sido crítico, me ha tocado ir a foros nacionales donde llega Manzano y otros. Mario, te traigo el primer libro de mi nuevo ejemplar, lo leo, dime tu opinión, es una mugre. A un médico no le sirve leer toda la compilación normativa de lo que tiene que ver con su ejercicio. Si no estuvo en su formación, ya ahorita ¿para qué lo quiere? Yo le digo a los médicos cuando hay confianza, si ustedes analizan la terminología, el error es una apreciación distinta a la realidad, la imprudencia es obrar más allá del cuidado que tienes que tener, la impericia más allá del entrenamiento que tienes, y el término correcto es iatropatogenia. Y de lo que nos tenemos que cuidar es el iatropatogénico sistemático. Hay personas que ya están mal formadas y le corresponde a los colegios a completar en la educación continua ese pedazo. El manejo del conflicto médico, ya lo hemos hecho en otros años antes de alejarnos un tiempo, tiene que ser parte de la temática de la educación continua y no visto como el cómo me voy a defender, sino el cómo debía haber obrado. Me gustó un concepto que manejó la abogada sobre el aspecto de la medicina defensiva. Es interesante, nada más que recordemos que no lo hacemos en la medicina defensiva, no lo hacemos porque lo debemos de hacer como la norma o lo debemos hacer como la ley, sino que lo estamos haciendo así porque no queremos que nos demanden. Ese es el error de la medicina defensiva. O sea, lo debemos de hacer como dice la norma porque así debe de ser hecha. Pero si no estás bien formado, nunca lo vas a hacer como debería de hacerse. O sea, no sale de la nada el hacer bien las cosas. Como le digo, hay gente que ya es iatropatogénico sistémico. Aprendió mal la técnica y la sigue ejerciendo. Hasta ahí dejo mi comentario. Tenemos un acuerdo con el doctor Abraham de que nos vamos a aproximar de nuevo, echar a andar ahí un viejo programa de tener estos temas activos en el colegio, tener un día para dialogarlo y pasemos a posterior material que quede con ustedes para futuro manejo, desde la perspectiva médica, no desde la perspectiva de abogado defensor. Les agradezco. Gracias, licenciado Bernal. Bueno, llegó alguien de la audiencia, ¿tiene alguna pregunta para los panelistas? Levante su mano, por favor.
Así, adelante. ¿Le pueden sacar un micrófono, por favor? Por ahí viene. Muy bien. Muchísimas gracias. Definitivamente varios puntos de vista, totalmente aceptables todos. Yo, como un usuario, no médico, no abogado, no nada, pero como un usuario, y creo que eso va para todas las industrias, no nada más la médica, deberíamos de empezar a ver el tema desde la perspectiva del usuario, del cliente, y es como un ejemplo lo que pasa con Uber. ¿Por qué el usuario decide usar un Uber y no un taxi? Y ya muchos sabemos las razones. Y un poquito también aplicado a la industria médica. ¿Cómo lo ve el usuario? ¿Qué es lo que quiere el usuario? Y también empezar ahí a ajustar. Es simplemente como comentario abierto, pero creo que esa visión es la del usuario, la que va valiendo en muchas industrias. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Allá atrás, joven. Buenas tardes al licenciado Bernal. Yo no logré comprender eso del árbol que ya está torcido, que ya está justificada su actividad, o lo entendí mal, perdón. No sé si me quiere regalar una para irme tranquilo, porque todo lo demás me dejó muy contento. ¿Se escucha? A ver, no, jamás justificaría yo. El error es una apreciación distinta a la realidad. Los criterios institucionales dicen que es justificado o injustificado y que en un especialista es injustificado porque tiene entrenamiento y no. El error es vencible o invencible. Usted puede obrar con error legítimamente en la medida que demuestre que con los elementos que tiene ahí usted nomás podía tener un diagnóstico y que no podía haber otro diagnóstico. Si había otro elemento aparte que le cambie el diagnóstico, no lo tuve a la mano. O sea, me lo vuelves a poner, lo vuelvo a cometer. La impericia, pues, no tienes entrenamiento y te metes a algo, a menos que demuestres que era una situación de riesgo que ameritaba tu intervención, está justificada tu intervención. La imprudencia, obrar más allá de tus deberes de cuidados, no es justificable, pero también si era un cuadro clínico de urgencia, pues es justificable que no hayas tomado ciertas precauciones. Cuando tú ya eres una persona que tienes una formación, funcionas en forma sistémica. Bueno, todos funcionamos en una forma sistémica. Por eso estamos entrenados con técnicas para todo lo invasivo, para el manejo de sustancias de peligro. Ya es una técnica para hacerlo. Pero hay personas que de un marco teórico algo pasó en el marco práctico y así se fueron. Y ya tienen 20, 30 años y ya llevamos el quinto, sexto asunto de ellos. Y no se justifica, pero pues está mal formado. Si es una persona que está en un colegio y tienes esta estadística, o sea, si es un colegio que se preocupó por hacerle saber al usuario de los servicios, oye, cuando vayas y te quejes, sería bueno que también te quejaras con el colegio para que el colegio le metiera mano a este profesionista y lo obligara a ir a la educación continua y eso, ese es el sentido del comentario, no es de justificar lo incorrecto. Es que hay gente que así está y hasta no lo sabe. Hasta que no pasa algo, no nos damos cuenta que algo estuvo mal. Por eso mismo, una propuesta que hice ya hace 20 años es que tenemos que invertirle a que los colegios se vuelvan los centros de referencia del conflicto médico y no el periódico, ni el Face. Bueno, no había Face en aquel entonces. Debe haber como la forma un médico cuando trae una congoja, vaya por las copias de su expediente, lo traiga a su colegio, siente colegas iguales y digan, ¿qué hice mal? En mis últimas ponencias ya hablaba yo de la reacción psicológica en el conflicto. ¿Saben que ustedes se pueden dar cuenta cuando hay un problema nomás de oír a sus compañeros hablar? Va subiendo al segundo piso y llega alguien y te dicen, tu pacientito lo pasaron a tal área. Un paciente de la institución o tuyo. Pero es buena onda, o sea, algo está pasando, pero es buena onda, viene a avisarte que algo pasó y lo mandaron a otro lugar. O sea, ya te juzgó, ya te hizo culpable. En su terminología y hay un comportamiento de que te está echando a ti la culpa de lo que haya pasado.
todo eso lo puedes controlar si agarras el asunto y lo analizas ante iguales. Y decir, ¿sabes qué? Es que donde tú resbalas, estamos resbalando todos. Algo tenemos que hacer. O sea, no estamos mal, pero pues así lo estamos haciendo por la carga de trabajo o tal vez porque tenemos doble turno y llegamos, o sea, todos lo estamos haciendo. Así como tú ahorita tienes un problema, lo voy a tener yo al rato. Jamás justificaría una acción incorrecta. Jamás. O sea, simplemente estoy diciendo que hay ocasiones que hacemos lo que hacemos porque sí estamos formados. Yo en algún foro le decía a los médicos, si existiera la honestidad de decirle al paciente que no existe médico que cure, que salvo alguna cirugía que se hace de emergencia para el apéndice, la vesícula o extraer un ser que van a hacer, todo es auscultar, diagnosticar, prescribir, suministrar y esperar que el cuerpo responda. Después de eso, cualquier paciente comprendería que no tienes por qué tener expectativas milagrosas en alguien. Decía alguien, si Dios quiere, la voy a escuchar. Si Dios quiere, le voy a atinar. Si Dios quiere, le voy a prescribir bien. Si Dios quiere, usted va a reaccionar bien. Nada más le pido de favor que si no reacciona bien, se acuerde de ese mismo Dios, ¿no? O sea, no me quiera dejar a mí todo el pedacito. Confiamos en algo y tenemos que caminar con eso. Jamás justificaría algo mal hecho. Lo que sí voy a la postura de que tenemos que saber por qué pasan las cosas. Y a veces pasa, porque así no nos la enseñaron, así me tocó practicarlas y así me las traje. Pero para eso es la educación continua, para corregir esos pedacitos. ¿Estoy en la respuesta? Le agradezco. ¿Algún comentario del resto de los panelistas al respecto de esa pregunta? Sí, yo creo que varios de los panelistas están hablando de un mundo ideal, están hablando de un mundo del deber ser. En el mundo del ser es totalmente diferente. En el mundo del ser yo no concibo a un médico institucional dando informes en un lugar privado cuando estamos a nivel institucional. En el mundo del ser, lamentablemente el peor enemigo del médico es otro médico y eso es lamentable. Entonces se acercan a ser juzgados por pares y lo único que ven esos pares es todo lo que se hizo mal, no todo lo que se hizo bien o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que prestaron el servicio de salud. Yo creo que al final lo rescatable, y creo que todos estamos de acuerdo con ello, es que mientras exista esa desunión gremial, mientras ustedes no se unan como gremio, el paciente seguirá y seguirá y seguirá demandando. Y demandando de la manera brutal en que lo hace. Yo hablo desde mi perspectiva. Mi perspectiva es esa, es la de defenderle frente a un paciente que en su cara está mintiendo y está jurándole al juez que usted le prometió a la paciente que su embarazo iba a llegar a buen término. Esa es la perspectiva desde la cual les estoy hablando, desde la persona que se dedica exclusivamente a defenderles y que les defiende de pacientes agresivos, que les defiende de pacientes que los extorsionan, que les defiende de pacientes que los amenazan y que al final, lamentable es ver que cuando se le solicita cooperación a algún compañero, el compañero se niega. Entonces yo concluyo con esto, deben unirse. Si al final ustedes son tratados de una manera inapropiada o son tratados de la manera en la que se les está tratando hoy en día, es porque ustedes lo han permitido. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Bueno, debido a condiciones del tiempo, ¿quieres decir algo, Mario? Adelante, sí. Breve, por supuesto. Apartado comentario de la abogada. Hace poco más de 20 años tuvimos un problema en el Estado con los criterios de la certificación. Ya hace 20 años el Colegio Médico de Ensenada, a través de su servidor, hizo un proyecto para modificar a la ley de profesiones. Nos apoyó Tijuana. Rosarito siempre ha sido súper empático. Lo llevamos a la Federación Médica y la Federación Médica lo llevó a la Comisión de Salud
del Congreso del Estado y agregamos en la Ley Federal del Trabajo que la certificación era una atribución de los colegios. Hace casi ya 20 años, un secretario de Salud quería crear una comisión de arbitraje con un decreto firmado por el gobernador. Nos reunimos Tijuana y Ensenada, redactamos una iniciativa de ley algo que no se pareciera a la CONAMED por nada del mundo, la cabildeamos en todo el estado, la llevamos al Congreso, la cabildeamos, salió, se creó la CECAPS, Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje en la Prestación de Servicios de Salud, ahora CAME, y esos han sido productos de haber estado unidos. Tomo lo que dice la abogada, o sea, esos fueron productos de una unidad muy grande que había en el estado. El ir un presidente de federación, un presidente de colegio con cartas de apoyo de los colegios de especialidades y todo, a promover una iniciativa que en una sola legislatura la sacamos. O sea, llegamos a sacarla de reforma en la ley de profesiones como en 8 meses. La comisión eso sí, la comisión de arbitraje me tuve que ir a trabajar allá 2 años y medio. La unidad da mucho. Los temas que se están enfrentando requieren unidad, porque a través del colegio tienen que hacer que el lenguaje sea uniforme. Aquí hablamos del conflicto médico y hablamos de negligencia, error y como un sinónimo de todo. Hay más temas, hoy la certificación, todo el mundo habló de la certificación y nadie dijo qué se certifica. O sea, dije yo, o sea, era lo medular. Sí se ocupa unidad, sí se ocupa unidad. Le digo, hay distintas posturas de cómo analizarlo, pero sí tiene que haber un bloque viendo que hay una problemática y que se tiene que hacer frente a ella, ya sea que contrates abogados, ya sea que eches a andar un programa o que apoyes una comisión de arbitraje, pero tiene que ser desde un espíritu de unidad todo ello. Agradezco. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, bonitas palabras. Bueno, damos por concluido este panel. Quisiera que nos hicieran favor de traer los diplomas. Quiero concluir con algo. Los 4 panelistas coincidieron en algunos puntos importantes. Es mejor prevenir que lamentar. Hacer bien las cosas de acuerdo a lo que se ha establecido, hacer un buen expediente clínico, tener su cédula estatal. La doctora Elba no lo comentó, pero tienes que tener tu cédula estatal para que CAME te pueda apoyar, si no, no te apoya. Y hay que estar colegiado para que CAME te pueda apoyar, si no, no te apoya. Entonces no olvidemos esos puntos y gracias.